La primera media hora de discurso ha sido para cargar contra la herencia recibida del anterior gobierno de UPN. Nos deja datos desalentadores. Nos encontramos, repito, al llegar al gobierno con una deuda de 3.323 millones de euros. Tras año y medio de legislatura, Uxue Barkos asegura que el cambio está en marcha en Navarra, pero advierte de que requiere tiempo. El cambio es hoy una realidad en nuestra comunidad. Navarra avanza más y mejor que hace un año. No quiero obviar en este debate la autocrítica, ni tampoco dejar de reconocer que se han cometido errores por parte del Gobierno, claro que sí, a lo largo de este año. Fruto algunos de ellos de la inexperiencia, en otros fruto de la necesidad de emergencia impuesta por razones de todos conocidas. También reconozco que hay quien puede no haber visto cumplidas todas sus expectativas en este primer año. Pero el cambio, para ser sólido, requiere tiempo. Agradece el trabajo a sus socios de gobierno. Demostrar que otra forma de gobernar y una mirada social es posible en Navarra. Mi compromiso en ese sentido es firme en no abandonar ni dejar a nadie de lado en este reto. Ninguna persona que viva en Navarra se quedará al margen del cambio de progreso que estamos realizando. Y pide unidad a la oposición en 4 grandes ámbitos: la defensa del convenio y el autogobierno, el reposicionamiento en Europa, la defensa del euskera y el avance y la consolidación del proceso de paz y convivencia. Hoy quiero ampliar el espacio para el acuerdo al resto de las fuerzas políticas que desde posiciones de oposición legítima creo que son imprescindibles para la construcción de los fundamentos básicos de una sociedad en progreso y civilizada. 2 horas de discurso en el primer debate sobre el estado de la comunidad al que se enfrenta la presidenta Barkos. La oposición ha echado en falta más autocrítica por parte de la presidenta en su discurso. Para UPN, por ejemplo, Uxue Barkos se ha preocupado más de echar la culpa al resto de los errores cometidos. La palabra yo creo que es decepción. No hay un ápice de autocrítica en todo el discurso, en 2 horas de discurso. La responsabilidad de los problemas que tiene Navarra siempre es de otros, nunca es de quien está gobernando. Y bueno, yo creo que sigue viviendo pues en su mundo. Se podría titular Uxue en el País de las Maravillas. Media hora de su intervención la dedicaba a hablar de pasado, la dedicaba a hacer oposición a la oposición. Ha estado 1 hora vendiendo los logros del gobierno, diciendo que han hecho cosas que muchas de ellas no están hechas todavía. Un gobierno basado fundamentalmente en el odio y en la revancha, en las medidas que ha tomado. Y desde luego ha dejado bien claro que poco podía presumir de la gestión y la labor que han hecho durante este año. Los socios del cuatripartito se reafirman en su compromiso con el acuerdo programático y consideran que algunas políticas que han llevado a cabo hasta ahora tienen más que ver con arreglar lo que se han encontrado. El compromiso de este gobierno es claro, es un compromiso con el empleo, es un compromiso con el progreso, es un compromiso con el desarrollo de toda Navarra. Y así lo ha demostrado Uxue Barkos. No ha llegado esa situación apocalíptica que algunos y algunas vaticinaban para Navarra. Las cosas se están haciendo bien, se han hecho muchas cosas. Es cierto que la herencia recibida no se puede dejar de lado, y para entender lo que pasa en la Navarra del 2016 hay que hablar de esa herencia recibida. Este segundo año de legislatura va a ser crucial para nosotros, para que la ciudadanía pueda ya percibir en su cotidianidad esos cambios que se han empezado a materializar a través de leyes, pero ahora tendrán que ejecutarse. Esa actitud de compromiso y de trabajo a favor de un cambio plural, social, de convivencia y de pluralidad en Navarra, pues está firme y presente en Izquierda Esquerra como el primer día. Es el balance al trabajo del gobierno, que ha cumplido 462 días desde que en julio de 2015 tomaran posesión de sus cargos los distintos consejeros. De nuevo, ha sido imposible lograr unanimidad. El Parlamento ha aprobado 2 declaraciones institucionales sobre el 5º aniversario del fin de la violencia de ETA. Una ha sido presentada por la propia presidenta de la Cámara Foral. Según ha explicado Podemos, pretendían que fuera un texto de consenso. Por eso le han pedido a Geroabay que retirara el que había presentado con anterioridad. La voluntad que queríamos mostrar nosotros es la de la unidad y del consenso en un tema tan delicado como este, y por ello se sugirió que Geroabay retirara su declaración institucional para hacer una conjunta por todas las fuerzas políticas a propuesta de la presidenta del Parlamento. Para ello nos hemos basado en una declaración que se aportó, que se trabajó en el Congreso. Entendiendo que había que hacer un esfuerzo por hacer una declaración
unánime, por hacer una declaración unitaria, una declaración consensuada y que podíamos firmar todos los partidos presentes en esta Cámara, como hubiera ocurrido en Madrid si no se hubiera dado el veto del Partido Popular, hemos decidido retirar la que nosotros presentamos. Recoge el espíritu del acuerdo programático en el que se habla no solo de unas víctimas, no solo de las víctimas de ETA, sino del conjunto de todas las víctimas de violencia política que se han producido en los últimos decenios, y en todo caso nos parece también un compromiso a futuro, como dice la propia declaración. Vista la declaración que posteriormente ha sido presentada por UPN, por el Partido Socialista y por el Partido Popular, creemos que es un discurso viejo, que es un discurso caduco, que es un discurso que perfectamente podía haber firmado hace 10 años. UPN y Partido Popular han votado en contra y han aprobado su propia declaración institucional junto al Partido Socialista. Por parte de la presidencia, pues yo creo que se ha presentado una propuesta con la idea de que la pudiera votar Bildu, ¿no? En la que evidentemente lo que buscaba era la equidistancia, una vez más, en la que se buscaba que aquí pues no ha habido ni vencedores ni vencidos, sino que había un conflicto y lógicamente nosotros en ese terreno no podemos entrar. Es evidente que aquí ha habido una banda terrorista, que es la que ha puesto a los asesinos, y ha habido unas personas, que es el conjunto de la sociedad, que ha puesto a las víctimas. Y eso yo creo que tiene que quedar claro siempre. Y luego, hombre, resulta un poco sarcástico hablar en estos momentos de convivencia cuando todavía tenemos recientes los hechos ocurridos hace una semana en Alsasua. El Partido Popular no va a caer en una declaración que tiene como objetivo fundamental dulcificar la realidad, no pedir a ETA que pida perdón, no pedir a ETA que exija las armas, que no se le nombre con la contundencia que consideramos que se le debe nombrar. La oposición recuerda que EH Bildu no ha condenado las agresiones a los 2 guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Le exigen explicaciones a Barcos, que comparecerá en el Parlamento junto a la consejera Ana Ollo para exponer su postura sobre lo sucedido. Según la evaluación, el alumnado British Spy obtiene notas superiores a la media en inglés e iguales en competencia científica. 4/5 de los estudiantes superan el nivel A1 en comprensión escrita. Casi 2/3 superan el nivel A1 en comprensión oral. Poco más de la mitad superan el nivel A1 en expresión oral y casi la tercera parte supera el nivel A1 en expresión escrita. Con respecto a la competencia científica, podemos decir que casi 2/3 partes de los estudiantes, en global, de todas las 2 muestras, la muestra de Centro SPY y la muestra general, presentan un grado de desarrollo de competencia científica correspondiente a su edad. Una conclusión que resulta de la evaluación del programa de aprendizaje en inglés en el alumnado de sexto de primaria. Según Educación, un alumnado que no es comparable a la media por tener unas condiciones socioeconómicas superiores. Para la oposición, estos resultados avalan el programa y critican el trato que le ha dado el cuatripartito. Su obsesión por el país, señor consejero, les llevó en primer lugar a ponerlo en duda, después a desprestigiarlo y finalmente a cuestionar su desarrollo y también sus resultados. Evidentemente, con lo poco que hemos conocido hoy de la evaluación, en muy mal lugar, señor consejero, han quedado. Creo sinceramente que ustedes tienen que pedir públicamente disculpas a la sociedad navarra, fundamentalmente a la educativa, porque ustedes han equivocado el planteamiento que hicieron desde el principio. El departamento quiere que sea cada centro quien decida si quiere incorporarse al PAI o si prefiere salirse de él. Mendoza publicará antes de fin de año una orden foral que determinará las pautas de funcionamiento del programa. La incorporación a los programas de aprendizaje en inglés no debe ser una imposición, sino una respuesta a las demandas por parte de los centros educativos. Una opción abierta a los centros con posibilidad de entrada y de salida. No se puede imponer para siempre un programa. Y quiero recordarles que los modelos educativos que se imparten a cada centro, que son A, B, G y D, los decide el departamento. A los programas adicionales opta, si se quiere, el centro, o al menos así será a partir de ahora. Tanto el consejero de Educación como su director general han encontrado el apoyo del cuatripartito. El resultado de la evaluación no le agrada.
Llega el tiempo para nuestra entrevista de la semana. En esta ocasión nos acompaña Javier García del Partido Popular de Navarra. Señor García, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, esta semana se ha celebrado el primer debate sobre el estado de la comunidad con el Ejecutivo de Uxue Barkos. ¿Qué balance hacéis de este año y medio desde el Partido Popular de Navarra? Bueno, pues lo que hemos venido diciendo durante este tiempo, ¿no? Y denunciando durante este año y medio de gobierno, más que gobierno, de desgobierno. Porque bueno, efectivamente sí que es un gobierno del cambio y del cambio de prioridades. Yo creo que la máxima prioridad que tiene este gobierno no es otra más que la imposición clara del euskera, ¿no? Lo hemos visto recientemente también con el informe de la evaluación del PAI, el cambio de actitud de un gobierno que lo único que pretende, ¿no? Pues es acercarnos al País Vasco, ¿no? Mirándonos siempre o siendo siempre ese espejo, ¿no? En el que nos miramos y dejando o alejando de lo que es la realidad social de Navarra, ¿no? Los principales problemas que tiene Navarra, ¿no? Pues a nivel social, a nivel educativo, a nivel de salud, ¿no? Pues, los mismos problemas, ¿no? Que compartimos o que se tienen los navarros con el resto del conjunto del Estado. Entonces, hacer un balance de este año, pues evidentemente por nuestra parte es más que negativo, porque las prioridades que se tienen por parte del gobierno de Uxue son muy diferentes a las prioridades del Partido Popular, que no es otro, ¿no? Pues que la creación de puestos de trabajo, empleo, generar una economía activa, ¿no? Y pues que son las necesidades principales de este gobierno, sin olvidar claramente las políticas sociales que son fundamentales, ¿no? Para desarrollar una sociedad, pero entendemos que la mejor política social y la mejor renta que pueda tener una persona es un puesto de trabajo, ¿no? Que a nivel personal y a nivel profesional pues le hace valer de cara a un futuro, ¿no? Y la creación de ese futuro personal. En este sentido, ¿qué valoración hacéis del anteproyecto de presupuestos que ha presentado el Ejecutivo y cuál va a ser la postura del Partido Popular en este sentido, si ya habéis valorado qué tipo de enmiendas vais a presentar? Bueno, pues hemos visto, tampoco hemos estudiado con profundidad la verdad, ¿no? Y dada también la semana complicada en la actividad parlamentaria que hemos tenido, pues en profundidad o analizar y estudiar en profundidad el proyecto o el anteproyecto de presupuestos, ¿no? Sí, por lo que hemos podido ir viendo, que se habla de incrementar el porcentaje, por ejemplo, en salud, en educación, pero no con aquellos tiempos en los que decían, ¿no? Por ejemplo, pongo un ejemplo, la Universidad Pública de Navarra. Recuerdo que era una reivindicación de los partidos que sustentaran el gobierno el hecho de que tenga una financiación plurianual. Pues bueno, parece ser que no es una de las prioridades tampoco de este gobierno, ¿no? El buscar un consenso en cuanto a la educación pública, es que hay muchísimos factores de este proyecto, anteproyecto de presupuestos, que no se ajustan ni a las necesidades ni a lo que venían exigiendo o reivindicando cuando ellos o cuando los grupos ahora que gobiernan estaban en la oposición. Insisto que tampoco he tenido tiempo de analizar, ¿no? Aquellas partidas, sí que bueno, en cuanto a desarrollo rural, pues deja mucho que desear el proyecto, la línea de trabajo que se mantiene con estos presupuestos, olvidando realmente a quien hay que apoyar, que es al agricultor, al ganadero de toda Navarra, ¿no? Pues invirtiendo en ayudas, invirtiendo sobre todo también en una necesidad principal, que es el agua, ¿no? Que este gobierno pues olvida, una obra tan importante para desarrollar el conjunto de la ribera de manera especial, que es el canal de Navarra. En materia educativa, pues no hay muchos cambios significativos, ¿no? Más allá de la prioridad que se tiene también por imponer o implantar el modelo D en la zona no vascófona. Yo creo que les debe de servir para ver, o de ejemplo, ¿no? Lo que ocurrió con aquella campaña que nosotros decíamos la campaña del todo incluido, que era la campaña del modelo D, en el que te daban el comedor, te daban también el transporte para aquellas zonas o localidades, alumnos que querían estudiar el modelo D y no lo hacían, esas mismas privilegios, entre comillas, por ejemplo, con el programa de aprendizaje de inglés, que lo único que hicieron fue pues, paralizar esa extensión. Analizando pues, en materia de salud, yo creo que se ve también cómo actúa este gobierno. Criticaba anteriormente las derivaciones, aumenta el presupuesto en derivaciones, lo cual nosotros, si repercute en la mejora de la calidad y el servicio al ciudadano, no nos posicionamos de manera contraria, al contrario, siempre hemos defendido ese entendimiento entre lo público y lo privado, siempre y cuando mejore la calidad y el servicio, que es para lo que hay que trabajar, ¿no? de los ciudadanos
navarros, ¿no? Ellos, pues bueno, pues más allá de, entiendo que es una irresponsabilidad, ¿no?, el hecho de reivindicar una cuestión y poner en práctica otra totalmente, ¿no? La verdad que, como digo, pues nosotros en materia de salud, bueno, y muchísimas otras cuestiones, el entendimiento que tiene que haber entre lo público y entre lo privado, siempre y cuando, insisto, repercuta en una mejora del servicio, es apoyable y hay que trabajar en esa medida. Usted nombraba el PAI, el programa de aprendizaje en inglés. Se ha vuelto a hablar de él esta semana porque se ha presentado aquí en sede parlamentaria la evaluación, y también aquí el consejero anunciaba que se va a dar total libertad y autonomía a los centros para que decidan si quieren incorporarse al PAI o si quieren salirse de él. No, efectivamente, yo creo que la semana pasada, no, esta semana, pues se ha dejado de ver o se ha visto que la guerra del consejero de Educación y de este gobierno, presidido por la presidenta Barcos, que tenía contra el programa de aprendizaje de inglés, pues ha visto que este gobierno ha quedado derrotado porque los navarros querían y quieren un programa de aprendizaje del inglés, que podemos compartir que hay que mejorarlo, efectivamente. Yo creo que esa es la línea en la que se debe de trabajar, ¿no? Mejorar ese programa, y esa es una clara prioridad, o debería de ser una clara prioridad de este gobierno, ¿no? Efectivamente, pues los datos y los resultados son los que son, no les gustan a este gobierno, pero yo creo que ahora lo que se debe trabajar, más allá de que parece que ha quedado bien claro, es las facilidades que se les van a dar a aquellos centros que quieran salir del programa, el cómo los nuevos centros que quieren poner en marcha el programa de aprendizaje de inglés lo pueden hacer, porque de eso poco o nada se ha hablado por parte de este gobierno, y eso es una duda que a nosotros nos queda ahí, ¿no?, el saber, y nos gustaría que encima se lo preguntábamos, ¿no?, en ese caso, el cómo va a poder ahora actuar un colegio, ¿no?, que quiere tener ese programa, porque a día de hoy pues existe la moratoria o la paralización de la extensión del programa de aprendizaje del inglés. Y haciendo referencia también al programa de aprendizaje inglés, yo creo que ya va siendo hora también de que el gobierno estudie la posibilidad de transformar ese programa en un modelo. Yo creo que si de verdad se cree lo que dicen, daría credibilidad el hecho de que el gobierno impulse estas medidas que va en beneficio del conjunto de los navarros, y que los navarros, y sobre todo la comunidad educativa, pues apuesta por ellas. Por lo que no apuesta parte de la comunidad educativa aquí en Navarra es por la LOMCE, tampoco parte de este Parlamento, también se muestran contrarios contra esta ley. Esta misma semana se han visto movilizaciones contra la LOMCE y contra las reválidas. No, efectivamente, bueno, reválidas, la verdad que no está bien, el término reválidas no es, ¿no?, porque lo que antes significaba, o lo que significa reválida tanto en concepto como en fin, no es lo mismo que una evaluación final. Insisto que ni el concepto ni el fin es el mismo, ¿no? Se trata de ver también el nivel en el que se está, y a partir de ahí tener esa posibilidad de actuar, ¿no?, siempre y cuando, de hecho, de mejorar ese nivel, ¿no?, o detectar cualquier tipo de necesidad, ¿no? De eso se trata básicamente, ¿no?, más allá de lo que hacen ver los partidos que están en contra de la LOMCE. Pues bueno, nosotros, en cuanto a lo que ha sido la manifestación, tampoco ha habido una gran movilización, ¿no?, con respecto a la huelga, pues no la secundábamos por el hecho de que consideramos que era demagoga y aparte pues carecía de cualquier tipo de rigor. Insisto que aparte para este presente curso no va a haber ningún tipo de modificación, va a seguir o se va a mantener lo anterior, y próximamente, más pronto que tarde, pues se va a informar, ¿no?, de cómo serán los exámenes de cara al futuro. Y luego pues se abre un nuevo tiempo, la verdad es que los tiempos nuevos en política pues son el de llegar a acuerdos y llegar a una serie de consensos, ¿no? Y siempre lo hemos dicho y siempre hemos apostado por un pacto a nivel educativo, ¿eh? Hemos trabajado para llegar a consensos a nivel educativo, y se trata de volver a esos pactos. Y hay una cuestión que siempre digo, y es el hecho de que los partidos que están continuamente criticando la LOMCE, más allá de la pura crítica, que es lo único que hacen, ¿no?, aparte sin argumentos sólidos, porque podemos hablar largo y tendido de la LOMCE, ¿no?, y de realmente lo que es los resultados, pues se ha visto que se ha reducido una importante, somos de los países que más ha reducido, por ejemplo, la tasa de abandono temprano, ¿no?, colocándolo a día de hoy por debajo del 20%, estamos lejos de la media efectivamente, pero hay que seguir en esa línea, y bueno, pues en la consecución de diferentes objetivos, ¿no?
¿no? Que es para lo que se hizo esta modificación. Pero volviendo a lo que decía, que más allá de la propia crítica, los partidos lo que tienen que hacer es proponer, vale, no me gusta esto, pero a cambio se puede hacer eso se trata, ¿no? Pero es que nunca lo han hecho, que es muy fácil criticar, pero quizás lo difícil sea aportar, y es a lo que el Partido Popular está esperando, que estos partidos que verdaderamente critican o que dicen estar en contra de la LOMCE, más allá del que sí, porque estamos en contra y porque es del Partido Popular, que lo argumenten, y aparte de que lo argumenten, que propongan. Y luego, pues, entiendo en cierta parte la posición del Partido Socialista, ¿no? Aceptar la propia LOMCE por el Partido Socialista sería reconocer los errores del pasado y reconocer el fracaso del anterior sistema educativo, en el cual, pues bueno, pues dejó un sistema prácticamente en quiebra, hablando yo quizás en términos económicos, no económicos, sino el cómo estaba el propio sistema educativo, y de ahí la reforma urgente que había que hacer del sistema educativo. Pero yo creo que estamos en un tiempo nuevo, y a partir de ahí toca dialogar y toca negociar, ¿no? En búsqueda de un consenso entre todos los partidos que estén por sumar y no por restar. Y va a tocar dialogar mucho, sin duda, porque Mariano Rajoy es ya el presidente del Gobierno de España, lo va a ser para los próximos 4 años, en principio, pero no va a ser sin duda nada fácil la gobernabilidad. ¿Cómo espera que sea a partir de ahora las cosas? Bueno, pues como siempre, con capacidad por parte y responsabilidad, sobre todo de todos los grupos, de mirar por España y por el conjunto de los españoles. Ahora lo que España necesita, también los navarros, es esa estabilidad, ¿no? Y poner en práctica medidas, pues, para la recuperación económica, la creación de puestos de trabajo, fundamental, y trabajar, pues, codo con codo, siempre, y salvando las diferencias ideológicas, que las hay, ¿no? Pero eso no nos tiene que distanciar del objetivo que todos los partidos creo que debemos de tener, que es el hecho de trabajar por el bien y por el conjunto de los españoles, ¿no? Con lo cual, lo mismo que en educación hay que abogar por un pacto de la educación, pues lo mismo, ¿no? Ahora hay que acordar, negociar muchísimas cuestiones, empezando por los presupuestos, ¿no? Que es lo próximo que hay que empezar ya a trabajar, pues a consensuar, ¿no? Y oye, pues yo creo que los partidos, dícense constitucionalistas, pues lo que deben de hacer es tener altura de miras y trabajar por el bien común, que es el bien que creo que todos tenemos que trabajar, que es el bien de los españoles, ¿no? Y a partir de ahí, pues trabajar y contribuir, como digo, en esa mejora, que es por lo que siempre ha estado el Partido Popular. Así que nada, trabajar, trabajar y trabajar, ¿no? Javier García, parlamentario del Partido Popular de Navarra, gracias de nuevo por habernos acompañado esta semana en nuestro programa. Pues muchísimas gracias a vosotros, y hasta cuando queráis.